Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar astrológicamente la firma del Pacto de Mayo que se hizo el 9 de julio del 2024. Sí, el Pacto de Mayo se firmó en julio, ¿no? Eh, Entre, bueno, Javier Milei y una serie de gobernadores y, digamos, importantes dirigentes políticos que, bueno, básicamente son 10 puntos que se comprometen a respetar y a llevar adelante, ¿no? Es decir, esos 10 puntos son la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, una reforma tributaria, rediscusión de la coparticipación federal, el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal, una reforma previsional y la apertura al comercio internacional. Todo esto tiene que ver un poco con las ideas liberales de Milei y con las ideas de que el Estado tiene que ser chico. Se habló de que el Estado tiene que no puede tener más que un 25% del PBI, lo cual probablemente sea una buena idea porque un Estado sobredimensionado al final después termina siendo, digamos, no siendo útil para nada y comiéndose todos los recursos de los privados. Pero bueno, vamos a analizar un poco la carta de la firma. Y acá surgió en las redes sociales una cierta discusión eh, fue bastante interesante, que es que el acta de mayo, o el acta del pacto este, se comienza a firmar a las 0 horas 09 minutos del 9 de julio, ¿no? Creo que con la firma del gobernador de Tucumán, ya que estaban en la casa de Tucumán. Y después Milei termina estampando su firma y dando, digamos, el acuerdo por cerrado a las 0 horas 18 minutos. Entonces hay una discusión. ¿Cuál es la carta que sirve? ¿La carta del comienzo de la firma o la carta del final de la firma? ¿No? Es decir, cuando se estampa la última firma. Y hay buenos argumentos para ambas cartas. Es decir, mi argumento original era que había que tomar la carta del comienzo, ¿no? Es decir, cuando se estampa la primera firma, simplemente porque, es decir, un poco los procesos se dan en el comienzo. Es decir, la carta natal de uno es en el momento que nace. Y la carta la carta de, por ejemplo, el debut de un director técnico. Yo no hago astrología deportiva, pero los que hacen astrología deportiva dicen, bueno, ¿cuándo debutó tal técnico en tal club? Bueno, en el momento que comienza el primer partido, cuando el árbitro da la pitada de comienzo del partido, ahí es el debut del técnico, no es el momento que termina el partido. Entonces, si se empieza a firmar un documento, se puede, digamos, hay un argumento para decir en el momento que se estampa la primera firma, esa es la carta que hay que tomar para ver cómo va a ser el documento. Por otro lado, es cierto, después me quedé pensando, que ciertas cartas, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos, es decir, se tomó el momento en el cual de alguna manera se declara independencia con el documento de la Declaración de Independencia ya firmado. Sino, porque de hecho no se firmó todo el 4 de julio, sino que hubo varios días donde fueron los congresales a firmar. Y bueno, se toma el 4 de julio, que es el momento en que la carta ya estaba firmada, ¿no? Alguien me decía en las redes sociales, un documento no es válido hasta que estén estampadas todas las firmas, ¿no? Entonces ahí pasa a ser válido. Así que, bueno, también, es decir, como no sé cómo zanjar esta discusión, vamos a mirar las dos cartas, la de las 0 horas, 19, las 0 horas 09 minutos, que es cuando se empieza a firmar, y las 0 horas 18 minutos cuando se termina de firmar. Y bueno, la carta de las 0 horas 09 minutos o 9 minutos es una carta bastante fea, tengo que decir, porque es una carta que tiene ascendente en los 29 grados de Piscis con Neptuno clavado partir al ascendente en los 29,55 grados. Es decir, el ascendente está en los 29,37. Esto aclaro que para levantar esta carta hay que tomar como lugar San Miguel de Tucumán, que es la ciudad donde se firmó, no lo levanten con la hora de Buenos Aires o con la hora de otro lugar. Y bueno, sabemos el grado 29 es el grado kármico, el grado de pérdida, y fíjense que todos los ángulos, es decir, el medio cielo, el bajo cielo, el descendente, están todos en el grado 29, ¿no? 29,37, es decir, hay ángulos de 90 grados, cosa que es rara en la astrología, porque los ángulos no siempre son de 90 grados. Y, eh, y bueno, con Neptuno clavado ahí, ¿no? Entonces, una
una energía tan neptuniana nos habla bueno, a ver, Neptuno tiene dos significados en astrología mundana. Vamos con el peor es la mentira, es decir, aquello que tiene que ver con con una fantasía, con una representación, ¿no? Entonces, en algún punto, esto es algo que aclaro que esta carta ya la habían visto otros astrólogos, porque ya se había anunciado que se iba a firmar alrededor de la medianoche, y por ejemplo mis colegas de Cava, del Centro Astrológico de Buenos Aires, que dan cursos y eso, ya habían hecho un video acerca de esto y habían estado preocupados de decir, van a firmar con Neptuno en el ascendente. Neptuno en el ascendente marca una puesta en escena, ¿no? Es decir, como que es una especie de gente que en realidad no tiene ninguna convicción, que va a ir y va a firmar haciéndose, digamos, tomando un poco el rol de que a ellos les importan las ideas liberales, pero como diciendo, vamos, firmamos, total, salimos en la foto, y si a Milei le sale bien, estamos en la foto, y si a Milei no le sale bien, después nos olvidamos de esto y hacemos como que nunca ocurrió, ¿no? La luna está de esta carta está en Leo, entonces esto nos habla mucho, es decir, la luna representa, cuando se toma una carta horaria, entre otras cosas, se representa un poco cuál es el clima del momento, el clima emocional. Entonces, al estar en Leo es una cosa que tiene que ver, bueno, se hace para las cámaras, ¿no? Que eso tiene que ver con la luna en Leo, ¿no? Se hace para que nos vean, se hace para... Entonces hay mucha energía que tiene que ver con una especie de puesta en escena de algo que no necesariamente se siente o hay convicciones, ¿no? Por supuesto que el gobierno, y Milei, eso sí tiene convicciones, pero probablemente muchos de los que firmaron porque, bueno, el viento corre, digamos, sopla para ese lado, entonces vamos y firmamos. El ascendente de esta carta no podría ser peor, porque es en los 29 grados de Piscis, que es el grado kármico de Piscis, pero es el último grado del zodíaco. Entonces esto marca, cuando un ascendente está en el último grado del zodíaco, es como que la cosa no puede avanzar, porque ya no hay donde avanzar, tiene que empezar una cosa nueva, ¿no? Porque en los 0 grados de Aries, ¿no? Y así que no es la mejor carta. Si tomamos el regente del medio cielo y el regente del ascendente, que es el mismo planeta, tenemos a Júpiter, que está en detrimento por estar en exilio en Géminis, ¿no? O sea que esto como que nace sin fuerza el pacto. Y que está en la casa 3. La casa 3 tiene que ver con la comunicación, con el discurso, con las redes sociales, con los medios, ¿no? Entonces parece como diciendo, bueno, el hecho es más un hecho mediático que un hecho de refundación política del país. Es decir, se hace porque los organizadores, los que participaron, quieren prensa, podríamos decir así, ¿no? Es cierto que hay una recepción mutua ante el Sol y la Luna. Esto solo se da cuando la Luna está en Leo y el Sol está en Cáncer, porque es decir, esos son los únicos dos signos regidos por el Sol y la Luna. Esto no es malo, es bueno, digamos, parece, a ver, si tomamos la Luna como el pueblo y el Sol como el gobierno, parece como que el gobierno y el pueblo, si el gobierno está escuchando un poco un deseo inconsciente del pueblo, o un deseo del pueblo de que los políticos, en lugar de pelearse, hagan algo entre todos. Esto puede ser una de las cuestiones que está de alguna manera mostrando esta carta, ¿no? Es decir, la idea de decir, bueno, vamos a hacerlo porque la gente quiere vernos todos juntos en una foto y tirando todo para el mismo lado, más en lugar de pelearnos unos con otros. Por lo menos a los que tienen ideas relativamente afines o responsabilidad de trabajar, de gobernar sus distritos, ¿no? Pero bueno, yo decía que Neptuno tenía dos caras o dos significados. Neptuno puede tener un significado más positivo, tiene que ver con las esperanzas y con las fantasías, pero las fantasías en el buen sentido, es decir, en el sentido de que todos necesitamos una ilusión, es decir, tienes el planeta del paraíso, ¿no? Neptuno. Entonces, acá es posible que, si lo tomamos del mejor lado posible, podemos decir, bueno, Javier Milei o el gobierno llevaron a cabo un acto que el valor que tiene es que de alguna manera nos da un faro y nos indica, bueno, si avanzamos en esta dirección vamos a llegar a un paraíso, que probablemente no lleguemos al paraíso porque el paraíso neptuniano nunca se encuentra, ¿no? Nunca terminamos de llegar al paraíso neptuniano. Pero bueno, él señala, es decir, este gobierno de alguna manera devuelve un poco la esperanza a la gente, que es algo que los analistas
políticos están y los encuestadores, eso muestran que la gente la está pasando mal por el ajuste, pero tiene esperanza que en el futuro esté mejor, o una parte de la gente, por supuesto. Porque de alguna manera este gobierno nos da una nueva ilusión, de decir, no, si hacemos todos estos cambios vamos a llegar al paraíso del capitalismo, al paraíso del liberalismo, ¿no? Donde el Estado nos deje de explotar, donde las personas tengan libertad para comerciar, etcétera, etcétera. Puede que eso no se cumpla nunca, o no se dé nunca, pero sí es un acto de esperanza, ¿no? Entonces quizás un poco es decir, en algún punto los grandes líderes de la humanidad han sido líderes neptunianos, ¿no? Que se presentan como figuras que nos ofrecen un paraíso y todos lo seguimos, ¿no? Es decir, las grandes gestas, por ejemplo, no sé, la independencia de los países de América, porque digamos que hubo tanta guerra y tanta sangre y tantas luchas y tantas batallas. ¿Por qué se hizo? Bueno, con la convicción de que si éramos patrias independientes íbamos a poder ser dueños de nuestro destino y nos iba a poder ir mejor y íbamos a poder lograr la felicidad para el pueblo. Después eso no necesariamente se dio, o no necesariamente se dio así, pero bueno, son, digamos, todos estos hechos fundacionales tienen un aspecto, digamos, neptuniano, que es, bueno, nos muestran, como ya dije, un paraíso, una dirección en la cual avanzar y ir y decir, bueno, vamos por esta utopía, ¿no? Y de hecho, la historia del ser humano es eso, es pelearse, digamos, yo defiendo mi utopía contra las utopías ajenas, ¿no? Cuando teníamos la guerra fría entre el capitalismo y el comunismo, es decir, aparecía como una, bueno, por un lado era una guerra de poder entre dos grandes potencias, pero la discusión ideológica era una discusión entre dos utopías, o entre dos paraísos, ¿no? Es decir, la idea de que el comunismo iba a traer el fin de la explotación del hombre por el hombre, que era una idea casi religiosa, y el capitalismo que iba a traer la riqueza, la cuestión de que la riqueza se iba a derramar y todos iban a tener lo suficiente, que eso era también otra idea casi religiosa, ¿no? Es decir, una de las cosas que ocurrió en el siglo XIX y el siglo XX es que las ideas religiosas fueron neptunianas, fueron reemplazadas por ideas que tienen que ver con las ideologías políticas, por eso causaron después tantas muertes y tantas guerras las ideologías políticas. Bueno, si tomamos la técnica de la secta divide las cartas entre diurnas y nocturnas. Esta es una carta nocturna, obviamente se firmó pasada las medianoche, el sol está bien abajo en la casa 4, entonces el benéfico de secta es Venus, que está en oposición medio fuera de signo a Plutón, y en la casa 4, y hay un trígono, es decir, el maléfico es Saturno, que tiene, entre otras cosas, un trígono al Sol, ¿no? Es un contacto con el Sol y está en la casa 12. El maléfico en la casa 12 puede ser, bueno, una carta de una persona puede ser que tiene, digamos, problemas se llama la casa de los problemas del espíritu, digamos, tiene que ver con angustias o ese tipo de cosas, ¿no? Con personas que tienen locura, adicciones, ese tipo de cosas. En una carta mundana tiene más que ver con lo que es, bueno, por un lado todo lo que tiene que ver con el bajo mundo, ¿no? Con los espías, el mundo del crimen, lo que serían los narcos, todo ese tipo de cosas. Y también tiene que ver con los hospitales, las instituciones tipo los manicomios, ese tipo de cosas, los hospitales mentales, pero las cárceles, por supuesto, pero tiene que ver también sobre todo con los enemigos ocultos, ¿no? Entonces yo supongo que el maléfico está en la casa 12, nos está mostrando que algunas de las personas que fueron acá son personas que son, bueno, se consideran adversarios del gobierno y que, bueno, están diciendo, bueno, firmemos, hagamos buena letra y cuando sea el momento de atacar, vamos a atacar, o de sacar una ventaja al gobierno, vamos a sacar una ventaja, ¿no? Así que bueno, esa sería una de las lecturas de la secta, ¿no? El hecho de que el benéfico esté en la casa 4 nos marca que quizás esto sea benéfico un poco para la gente en general, ¿no? También habla la casa 4, habla de también la oposición, y bueno, nos habla que la oposición también se puso las pilas para
digamos, porque la mayor parte, o prácticamente todos los que firmaron no eran del partido de Milei, eran de otros partidos, porque Milei casi no, digamos, no tiene gobernadores. Entonces esto habla de una oposición que actuó, digamos, en forma, digamos, positiva. Así que bueno, vamos a ver la otra carta, que es la carta de la firma a las 0 horas 18 minutos. Esta carta está bastante mejor porque acá tenemos el ascendente del primer grado de Aries, ¿no? Y el medio cielo también en el primer grado de Capricornio y primer grado de Cáncer, y el descendente en el primer grado de Cáncer, el bajo cielo, fondo del cielo, y el descendente en el primer grado de Libra, ¿no? Entonces tenemos todos los ángulos en el primer grado del signo cardinal. Esto es mucho mejor porque los signos cardinales sabemos que son los signos de los nuevos comienzos, los signos de que comienzan cosas. Entonces, si estamos hablando de firmar un pacto que va a dar comienzo a un nuevo país, esta es una carta un poco mejor porque los ángulos están en el primer grado de los signos cardinales. Ahora, esta no es una gran carta tampoco, si bien es cierto que los ángulos están mejor, Neptuno sigue clavado en el ascendente, y bueno, si bien está fuera de signo, se puede considerar que obviamente está metido en el ascendente y que es fuertísimo ahí. Con lo cual marca un poco de esta energía, gran energía neptuniana, ¿no? Digamos, entre paréntesis, Neptuno es la energía que Javier Milei no puede soportar, que es la energía que tiene que ver con los partidos de izquierda, con las ideas de izquierda, con las ideas de protección al más débil, con la idea de que la riqueza nos pertenece a todos, todo es de todos, ¿no? Neptuno tiene que ver con esas ideas que superan de alguna manera al individuo, y es decir, Neptuno nos dice que todos somos uno, ¿no? En el fondo. Entonces, basados en la energía neptuniana, surgen estas ideas de que todos tenemos que compartir todo y que la riqueza no es individual, no hay propiedad privada, ¿no? Es decir, todo lo opuesto de lo que Milei está firmando, ¿no? Si yo hubiera sugerido firmar con Neptuno en la casa 7, ¿no? Como que la casa 7 sea la casa de los enemigos, de los adversarios, es decir, nosotros tenemos una posición, digamos, si lo que queremos es lograr una economía bien liberal, Neptuno tiene que estar puesta en otro lado, no en el ascendente, ¿no? Entonces ya en este sentido energético veo una contradicción. Firmar un pacto para lograr una economía donde no esté Neptuno, con Neptuno el planeta angular más fuerte que está en el ascendente, ya digamos, es como que el propósito se va un poco al caño, ¿no? En esta carta, al cambiar el ascendente ya tenemos diferentes planetas como regentes, ¿no? Entonces el regente ya no es Júpiter, el regente del ascendente y del medio cielo, sino que pasan a ser Marte y Saturno. Y la verdad que Marte está también en detrimento en Tauro, haciendo una conjunción con Urano, ¿no? Este es un Marte, y haciendo una cuadratura a la Luna, o sea que es ambos planetas, o sea que esto es algo que se puede desmadrar en cualquier momento, ¿no? Es decir, de vuelta, al ser el regente del ascendente, un planeta que está en detrimento o en exilio, marca que el planeta no tiene fuerza, es decir, el gobierno o el pacto no tiene fuerza para sostenerse, ¿no? Es decir, todos van y firman el acta y se sacan la foto, y aplauden y cantan el himno, y después cuando, digamos, los gobernadores, lo que sea, tengan algún apuro, digamos, se van a pasar el pacto por donde no les da el sol y van a hacer, digamos, van a empezar a emitir dinero, van a sacar, digamos, las cuentas fiscales, o digamos, no van a terminar cumpliendo el pacto, ¿no? Esto es algo que lo puedo ver de buena manera en la carta, y el gobierno no va a tener tampoco, porque esto no es un instrumento legal, entonces el gobierno tampoco va a tener es una especie de pacto de caballeros, ¿no? Va a tener instrumentos para castigar a los que no cumplan el pacto, ¿no? Si tomamos el medio cielo, si bien un medio cielo en el primer grado de Capricornio es relativamente bueno, Saturno, que es el regente del ascendente, del medio cielo, está oculto en la casa 12, que es la casa que tiene que ver, ya digo, que es como si estuviera en prisión, no está visible, así que tampoco es un planeta que está funcionando muy bien y que puede, digamos, ayudar a imponer un poco el pacto y a que este pacto se termine cumpliendo. Me parece que esto es algo que va a quedar una especie de hojarasca de palabras bonitas que se dicen y se firman, y
y nada, y después va a quedar un poco en la nada, no en la nada, pero digamos, no necesariamente va a ser cumplido, respetado, o no necesariamente los que lo firmaron tienen alguna convicción con respecto de esto. Sí tengo que aclarar, y acá quiero aclarar algo que en las redes sociales no posteé porque era un poco largo. Es cierto que, y esto yo ya lo dije varias veces, que estamos viviendo tiempos diferentes, estamos viviendo tiempos acuarianos y estamos viviendo tiempos que tienen que ver con, sobre todo con la nueva era de conjunciones Júpiter-Saturno, que a partir de ahora va a ser en ciclos de aire, perdón, en signos de aire por 200 años, que comenzaron en diciembre del 2020, ¿no? Ya habíamos tenido una en 1981. Y esa era de conjunciones de aire nos va a traer, es decir, va a superar la era de conjunciones de tierra, es decir, ya lo dije esto hasta el cansancio, pero lo voy a volver a repetir. La era de conjunciones de Júpiter-Saturno en tierra se daba en los signos de Tauro, Virgo y Capricornio. Si Tauro, Virgo, Capricornio en astrología mundana tiene que ver con el capital, el trabajo y las estructuras centralizadas como los estados, ¿no? Entonces tuvimos 200 años donde hubo mucho peso de todo lo que era el capital, mucho peso de lo que era el trabajo, la importancia del trabajo y la importancia de estas estructuras centralizadas, los estados que controlaban todo, ¿no? Pero esa etapa ya se termina, ¿no? Ya se terminó y está comenzando otra era que tiene que ver con las energías de aire, que son energía de Géminis, que es mucha comunicación, ¿no? La energía de Libra, que tiene que ver con la justicia, con las leyes, con un nuevo ordenamiento laboral, y la diplomacia, y también con Acuario, que Acuario tiene que ver mucho con la libertad, con la desregulación. Entonces yo creo que gran parte de las ideas de Milei y de la importancia de lo que está haciendo Milei tiene que ver con este ciclo cósmico. Es decir, obviamente al comenzar un ciclo de aire quedan atrás muchas de las instituciones o de la manera de hacer las cosas de la era de tierra, ¿no? Que entonces vamos hacia una desregulación, vamos hacia que el peso de los estados va a ser cada vez menor, y obviamente para hacerlo más fuerte Plutón entró en Acuario, entonces Plutón en Acuario irradia toda una energía acuariana y la conjunción Júpiter-Saturno que tuvimos en el 2020 fue acuariana, ¿no? Y Acuario tiene mucho que ver con la libertad. Lo que pasa es que hay que entender que Acuario tiene que ver con la libertad, a veces de una manera cruel, ¿no? Es decir, porque a Acuario no le importa la luna, es decir, Acuario está en lo que sería un quincurcio con Cáncer, que tiene que ver con la luna, con los sentimientos, y a Acuario no le importa, le trae, trae nuevas maneras de hacer las cosas, derrumba estructuras, y no le importa si esas estructuras están hechas, es decir, Acuario implica que uno ya incorporó las lecciones de Capricornio, entonces ya tiene una estructura interior. Capricornio es la estructura, ¿no? Entonces, lo que pasa con Acuario es decir, no necesitamos una estructura centralizada porque cada uno de nosotros ya incorporó la estructura capricorniana, entonces ahora cada uno de nosotros puede ser, digamos, uno mismo, podemos ser nosotros mismos, podemos ser quienes realmente somos, mostrarnos como somos, valernos por nosotros mismos y no necesitamos la energía capricorniana o la estructura capricorniana que nos guíe, podemos mostrarnos como somos, ¿no? Por eso Acuario siempre tiene, digamos, la gente acuariana siempre tiende a ser muy personal, muy diferente, muy única, ¿no? Y a Acuario le corresponde el carnaval, que es cuando se levantan las reglas capricornianas de convivencia, ¿no? Ahora, esa libertad, yo siempre lo recuerdo, los que le gustan los Simpsons, recuerdan cuando Homero viaja al espacio, que en un momento choca contra las hormigas y cuando va a chocar con las hormigas en la nave espacial empiezan a discutir, decir que salven a la reina, yo soy la reina. Cuando Homero rompe el vidrio con la cabeza, las hormigas salen volando y dicen libertad, horrible libertad, ¿no? Freedom, horrible freedom, en inglés. Y bueno, Acuario es un poco eso, ¿no? Es decir, libertad, horrible libertad. Vamos a tener libertad, nos guste o no, y nos cuiden o no. Es decir, muchas personas que no tienen incorporado el Saturno interior necesitan una estructura saturnina que los proteja, ¿no? Entonces a esas personas también se le va a sacar la estructura saturnina y no van a tener, se van a tener que arreglar solas y quizás no estén preparadas para arreglarse solas. Y Acuario tiene que ver mucho con esto, con diciendo, bueno, a nosotros, ese Acuario no le importa la luna individual, si vas a sufrir o no, es decir, le importa la desregulación del sistema y el levantar
las estructuras, su rol es levantar las estructuras capricornianas, las estructuras de Saturno, así que vamos a una desregulación y a una libertad y a una liberalización de las variables, que en algún punto puede llegar a ser dolorosa, bien dolorosa, porque hay gente que no está preparada para eso, que necesita que esté el estado papá o la estructura capricorniana que le dé un lugar y que le diga lo que tenga que hacer y que le diga cuál es su rol, ¿no? Si no, todo el mundo está preparado para Acuario, ¿no? Entonces, para Acuario, para una era acuariana, ¿no? Así que, nada, es un poco lo que quería decir. Con respecto del Pacto de Mayo o de los pactos que se firmó, a mí me da la idea que más que nada se firmó como un hecho más mediático que real, y me parece que no, el gobierno no va a tener digamos, la capacidad de enforzarlo, de llevarlo a cabo, de obligar a los demás a que cumplan lo que digamos, porque todos los regentes están en caída, ¿no? en exilio, ¿no? Entonces me parece que en el mejor de los casos esto va a quedar como una especie de hecho mediático, como una especie de declaración y como una especie de mostrar un poco cuál es el objetivo lejano al paraíso al cual nos vamos a dirigir a partir de ahora y no mucho más, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. En principio, bueno, se firmó y por ahora, digamos, el gobierno de Milei está logrando mantener, digamos, llevar un poco la voz cantante en lo que es un poco la política, pero bueno, en tiempos acuarianos son tiempos de mucha atomización, ¿no? Sí, fíjense que en otro momento, por ejemplo, cuando tuvimos el menemismo, era el menemismo, digamos, gana Menem, que era el Partido Justicialista, de repente todos eran menemistas y todos le siguen, digamos, toda la parte de su partido, y todos tenían, incluso los Kirchner, ¿no? Estaban, digamos, chupándole las medias a Menem. Y después cuando con Cristina pasó un poco lo mismo, todos eran cristinistas, y ahora digamos, viene una etapa de atomización, porque Acuario es eso, la atomización, ¿no? Así, cada uno es diferente y cada uno se muestra como es. Y fíjense que los analistas políticos estaban diciendo, bueno, ahora seguramente el PRO se va a funcionar con la Libertad de Avance, van a crear un gran frente de derecha o de centro derecha, y por ahora no está pasando eso, y yo no creo que termine de pasar eso, puede que hagan alguna alianza, alguna cosa, pero es decir, en tiempos acuarianos son tiempos donde hay 85 partidos o, digamos, 15 partidos que sacan el 15% de los votos cada uno. No es que hay dos partidos y dos grandes alianzas, que uno saca el 51 y otro saca el 49, ¿no? Eso sería algo más que tiene que ver con lo capricorniano, ¿no? Con la uniformidad capricorniana, ¿no? Es decir, las instituciones capricornianas buscan la uniformidad, ¿no? La iglesia, el ejército, incluso la educación, las escuelas, es decir, todos adentro, todos pensando lo mismo, todos vestidos iguales y todos trabajando de la misma manera. No hay rol para la individualidad, ¿no? Y Acuario no es eso. Acuario es cada uno de nosotros piensa diferente y siente diferente y actúa en forma diferente, ¿no? Hubo una pequeña anécdota, que es que se le había pedido a los gobernadores que fueran vestidos de negro, y un gobernador, creo que fue el de Chubut, no fue de negro, fue de gris, y se nota mucho en la foto que está de gris. Entonces le dijeron por qué no fue de negro, y dijo, a mí nadie me va a decir qué color me tengo que vestir, ¿no? Entonces esto es interesante, porque aquellos que quieren establecer de alguna manera una estructura acuariana piden uniformidad, digamos, de alguna manera firmar esto, decir todos estamos de acuerdo en todos estos puntos, es un acto medio que tiene más que ver con la uniformidad capricorniana que con la libertad acuariana, en la cual cada uno piensa distinto, ¿no? Así que bueno, para conclusión, me parece que este Pacto de Mayo va a quedar más en una declaración que en algo, digamos, no creo que hayamos asistido a la refundación de la República, ni mucho menos. Me parece que es un acto que se va a quedar un poco en la cosa mediática y no mucho más. Así que bueno, amigos, ya estamos llegando a la media hora, vamos a parar acá y bueno, como siempre les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Les pido que si les gustó me den un me gusta, que se suscriban a mi canal y toquen la campanita, y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.